Esta historia empieza mientras vemos a una persona que está agonizando y a punto de morir. Este cuenta que quería destruirlo todo como también de borrarlo por completo. Y mientras vemos que su estado cada vez empeoraba más, este maldice a su suerte ya que lo trajo hasta este momento y hasta este lugar. Y así vemos como este finalmente pierde la vida y el asesino, tras ver esto, confirma su muerte y con todo hecho se retira, ya que por terminar y eliminar el peor villano de todos. Y así vemos que termina esta historia. Pero esto no es nada más que una novela. Mientras el novelista se toma de la cabeza, cuenta que con esto su serie llegó a su fin y comenta que con su próximo capítulo terminará la historia por completo. Pero se lamenta de algo al hacer esto al villano de su novela, así que estirándose menciona que lo deja de pensar mucho, ya que por fin pudo terminarlo. Así que mientras va recordando la patética vida del villano, en ese momento escucha un gran estruendo proveniente de la puerta, así que asombrado se pregunta quién es, ya que recuerda que es demasiado tarde para que una persona venga de visita. Así que poco a poco mientras se acerca, se pregunta si hay alguien detrás de la puerta, pero tras no escuchar respuesta alguna, decide que debió de ser un borracho, así que se relaja un poco, comentando que debe dormir, pero para sorpresa de este observa algo raro, preguntándose de dónde viene ese papel, mientras le se pregunta qué se refiere con regalo. En ese momento repentinamente algo empieza a pasar y mientras vemos al villano de su novela, este impactado no puede creer lo que está viendo, y mientras el villano empieza a hablar, indica que ya ha invertido mucho de su tiempo y esfuerzo para vengarse de las personas que asesinaron a su familia, así que comenta que perdió muchas cosas al igual que renunció a muchas oportunidades, pero aún así falló, así que menciona que él debe de saber de esto, lo cual sorprende al novelista, quien pregunta qué quiere decir mientras el otro extiende la mano, pide que por favor haga algo por él, y mientras el novelista empieza a gritar, el villano con una sonrisa indica que será testigo de su nuevo renacer. Así que mientras el novelista está emportado, vemos que en un mundo diferente el villano abre los ojos y tocándose la cabeza se pregunta si se habrá desmayado. Mientras va observando el lugar se percata de algo y se pregunta en dónde está y qué pasa con esta ropa. Así que se pone de pie y mientras se dirige a un espejo se pregunta qué pasó. En eso, tras ver su nuevo aspecto, sonríe comentando que tras ver su rostro puede darse cuenta que al parecer poseyó el cuerpo del Arsenal, el villano más poderoso de su novela. Y también indica que al parecer está a pocos días de que sea asesinado. Y en eso se nos cuenta que la familia de Arsenal era mestizo descendiente de demonios, así que menciona que gracias a la sangre de sus antepasados, su familia era una de las más grandes, pero debido a 6 familias específicas, tuvo una feroz caída por lo que todo su linaje desapareció y solo queda él como descendiente de esa familia. Y tras recordar la historia de este personaje, concluye la razón de por qué lo trajo este lugar, así que extiende la mano mencionando que unos días será asesinado. Mientras abre la ventana de estado, observa sus capacidades y tomándose la cabeza, indica que por ahora no es capaz de controlar su maná, así que maldice por esto, ya que no esperaba que estuviera atrapado en su propia historia de fondo. En eso, tras observar, se percata de algo y observa la misma nota que vio en su otra vida. Mientras va recordando lo que decía la nota, indica que aunque no lo sea de mucha ayuda, recuerda que podía preguntar algo. Y con esto en mente sonríe, pero sí una sorpresa, ya que observa que el objeto de la nota desaparecieron, pero repentinamente algo aparece, una nueva nota, lo cual confunde al protagonista, ya que no comprende qué pasa. Y mientras vemos el mensaje de la nota, nuestro prota maldice al villano y pregunta a qué se refiere con creador. La otra parte pide que escriba su respuesta a lo que nuestro protagonista decide responder, pero la otra parte cuenta que cuanto más fuerte sea su pregunta, mayor será su costo, así que el prota entiende y pregunta si podría regresar a su mundo, así que la otra parte le dice que no será posible, que no podrá, a lo que nuestro protagonista maldice ya que no esperaba esa respuesta, pero pregunta de cómo puede usar su maná y las habilidades de su cuerpo, ya que necesita ocuparse de algo urgente. Vemos como la otra parte indica que esa pregunta no requiere un pago, por lo que inmediatamente le empieza a grabar sus habilidades en su cuerpo y pregunta que si lo aceptará, a lo que nuestro prota le dice que sí, pero pensando un poco indica que ya puede sentir su maná. En eso, mientras activa su habilidad oscuridad, indica que esto le será muy útil, aunque sea un poco débil,
y en eso prueba su siguiente habilidad, la cual es la intención asesina. Indica que esto llama la atención de todos, por lo que él es muy favorable, pero mencionando indica que solo le falta aprender la habilidad más rota que tenía el villano. Transferencia de posición. Cuenta que esta habilidad literalmente la intercambiaba con un objeto para hacer un asesinato. Y mientras la prueba cuenta que aunque sea débil, es muy increíble, así que observa el objetivo, mencionando que lo comprobará. Así que decide utilizar su habilidad de transferencia, con el cual vemos que empieza a cambiar lugares. Pero tras usar su habilidad, este es mandado a volar y mientras va rodando por el lugar, maldice, ya que nunca esperó que saliera bien. Y mientras una gran multitud se acerca a su residencia, esto sonríe, comentando que debe dominarlo lo más rápido posible para poder sobrevivir. Y mientras vemos a muchos caballeros, estos indican que deben de matarlo de una vez, todos. Ya al anochecer, en la propiedad del gran villano, todos los caballeros enemigos ingresan al interior. El capitán pregunta dónde está, así nos presenta al capitán Félix del condado de León. Y mientras vemos al prota sonriendo, los subordinados informan que su señor está adentro sin haberse movido en varios días. El otro comprende y con un fuerte golpe irrumpe en su habitación y mientras el protagonista lo saluda, pregunta si planea quitarle la vida. El otro no lo niega y le da la orden para que lo eliminen. Y mientras los caballeros se preparan, nuestro protagonista usa su habilidad de transferencia con el cual vemos que se mueve a una gran velocidad. Y se pone frente al soldado mientras lo elimina en el acto. Todos los demás caballeros se llevan una sorpresa, ya que no esperaba que fuera así de rápido. El capitán pide que lo elimine, lo cual hace que todos decidan arremeter y momentos después, nuestro prota decide asaltar y tras arrojar su arma a la fuerza, a las afueras, utiliza nuevamente su habilidad de transferencia, con el cual rápidamente escapa del lugar, y maldiciendo indica que necesita ir al bosque. En eso el capitán, tras ver esto, pide que lo capturen, y momentos después, ya en el bosque de Arsen, nuestro protagonista tiene mucho cansancio, y pensando menciona que no podrá escapar de todos ellos, pero recordando la puerta del reino demoníaco menciona que podría ir a ese lugar para que lo acepten como un demonio, pero en eso se percata de algo, mencionando que ya lo alcanzaron, y mientras se esconde se pregunta dónde está esa dicha puerta, así que decide ir en su búsqueda, pero desafortunadamente parte una rama causando un estruendo, lo cual hace que se ponga sorprendido. Segundo después vemos una gran presión se libera y el capitán maldiciendo pide que no se esconda, y mientras el protagonista va escapando menciona que ya no le quedan objetivos, por lo que necesitan encontrar dicha puerta para poder escapar, así que apretando los dientes maldice ya que tal vez no puede encontrarlo, así pregunta a la nota por la ubicación de la puerta del reino demoníaco, y la otra parte le informa que necesita hacer un pago de 100 monedas de oro y el prota maldice preguntando si está bromeando ya que no lleva esa cantidad. Pero en ese momento es alcanzado por las fuerzas, lo cual hace que sea mandado a volar, y mientras el caballero lo saluda, pregunta si escapó para poder sobrevivir, mencionando su nombre, cuenta que este será su fin. Y vemos que el prota escupe sangre y apretando la nota cuenta que aún le queda un método por el que aunque viva o muera lo intentará. Y mientras el capitán se ríe de este, pide que no se resista, pero el prota temblorosamente cuenta que ellos son unos cobardes, ya que vinieron en multitud solo para atrapar a un simple niño. Pide que cambie de carrera para ser una niñera, ya que eso le quedaría bien. Estas palabras enfurecen al capitán, quien indica que no tendrá piedad con él, así que decide arremeter, pidiendo que mueran. Y mientras el protagonista sonríe y utilizando la nota, vemos que éste agradece por pagar el precio requerido, por lo que le guiará hacia la puerta del reino demoníaco. Y mientras el caballero no comprende qué pasa, vemos que repentinamente empieza a brillar la puerta del reino demoníaco, y el protagonista observa esto y utilizando su habilidad rápidamente se dirige a la puerta demoníaca, y el caballero al ver esto y con un fuerte grito pide que se detenga, mientras el protagonista corre a toda velocidad, cuenta que por fin encontró esta entrada, pero el capitán preparando un ataque indica que no lo dejará escapar. Con esto dicho, decide lanzar su ataque y este tras acercarse a nuestro protagonista, vemos que este voltea la mirada y con una sonrisa se despide, mencionando su nombre indica que se verán la próxima vez. Y mientras el capitán maldice cuenta que al parecer fue el reino demoníaco y momentos después ya en el mundo demoníaco, mientras el protagonista recuerda el lugar, menciona que está en una mazmorra artificial que alguna vez alguien creó y observa el territorio mencionado que este lugar es algo muy peculiar.
ya que observa que hay una barrera y en él un guardián de piedra, y mientras siente la presión del guardia, cuenta que si lo enfrenta podría ser destruido en un instante, y en eso se percata de que la nota empieza a brillar, el cual le dice que la próxima vez recibirá una penalización si ofrece un objeto que no es de su posición, y mientras le va diciendo cosas, nuestro protagonista se ríe, ya que no esperaba que fuera tan loco este tipo, y en eso algo llama su atención, y observando nota que hay una piedra extraña mientras decide presionarlo. Una voz le dice que no tiene el derecho de activarlo. El prota comprende mencionando que al parecer no funciona. Desactivación de la barrera, pensando y busca una manera de salir. Y al observar la nota, una piedra que cayó del guardián, con esto en mente decide utilizar su habilidad de transferencia, con el cual vemos que logra intercambiar posiciones mientras se alegra de que haya funcionado. En eso vemos que el guardián de piedra empieza a rugir. En alguna parte del reino demoníaco, en el condado de la familia, es quien pensando indica que su hija pronto asaltará el dominio oculto de nivel medio, por lo que se pregunta si esto le sería complicado, y nos cuenta que si tiene éxito tendrá el derecho de ingresar a la escuela Saitán, por lo que se incluso le ordena que falle la prueba e irá en su contra para entrar a dicha escuela. Menciona que ella está determinada a ingresar para vengarse de los humanos por la muerte de su madre, y mientras suspira se pregunta si podrá sobrevivir en ese lugar, pero en ese momento repentinamente ingresa una sirvienta, la cual informa que hay problemas. El patriarca pregunta por el alboroto, a lo que ésta se disculpa mencionando que identificaron a alguien sospechoso en el dominio oculto. El patriarca escucha esto y mientras la sirvienta da los detalles menciona que todo está muy confundido. Mientras da algunos detalles menciona que tal vez fue convocado a través del portal que se hizo durante la guerra entre demonios y humanos, y el patriarca comprende mencionando que no hay necesidad de preocuparse, solo deben concentrarse en el examen de su hija, y segundo después indica que si no llegase a morir podría conseguir un buen peón. Volviendo con nuestro protagonista, todo sorprendido no puede creer que sea tan poderoso, mientras maldice cuenta que no podrá salir de este lugar. En eso se percata de algo mencionando que los monstruos también están hechos de piedra. Con esto en mente decide utilizar su habilidad, con el cual vemos que trata de cambiar lugares con el monstruo de piedra. En eso sonríe ya que su habilidad funcionó completamente. Con esto hecho decide escapar, comentando que solo necesitará encontrar la salida, pero para su sorpresa se encuentra con otro monstruo y sorprendido indica que este parece más peligroso que el monstruo anterior. Pero vemos que este usó nuevamente su misma estrategia para esquivarlo, y nos cuenta que mientras tenga un objetivo por usar, podrá usar su habilidad de transferencia segundo después llega a un lugar y una bola lo felicita por haber llegado hasta el final. Y esto sorprende al prota, ya que no esperaba que le dieran la bienvenida a un intruso como él, pero observando la nota en el interior está el jefe de la mazmorra, y mientras vemos al caballero de la muerte cuenta que según su fuerza parece similar al capitán Caballero Félix. Mientras el esqueleto le va diciendo cosas, nuestro prota no pierde el tiempo y decide utilizar su habilidad. Así, tras cambiar lugares, cuenta que debe conseguir la caja del tesoro, y en eso observa dicha caja y nota que en el exterior tiene un dragón negro. Mientras el prota piensa en dicho adorno, recuerda a todas las familias demoníacas de alto rango, y mientras lo piensa cuenta que este símbolo es de Bares en séptimo pecado capital. Mientras maldice cuenta que si lo atrapa tendrá una muerte rápida, y con esto en mente cuenta que tomará los objetos para poder salir de este lugar, pero para su suerte se lleva una sorpresa, ya que algo siniestro lo empieza a atacar. Mientras esta especie negra se va entrando en su cuerpo, vemos que nuestro protagonista empieza a gritar de dolor, y tras no aguantar la fuerte presión vemos que algo llega a explotar en el lugar, y momento después, tras ver algo raro, nuestro prota maldice ya que se le reventó el ojo izquierdo, y en eso se observa en el reflejo de su espada y nota que lleva un ojo negro. En eso aparece un sistema el cual le muestra todos sus rasgos, y mientras vemos las características de su nuevo ojo, nuestro prota sonríe, ya que con esto no podrá perder con enemigos más débiles que él, y con esto hecho indica que necesita retirarse. Alzando la mirada observa una puerta mencionando que al parecer está en problemas, y mientras lo piensa cuenta que debe arrollarse lo más rápido posible para suplicar por su vida, y mientras oculta la marca de su familia vemos que el monstruo jefe pide abrir la puerta. Y esto llama la atención de nuestro prota, y el monstruo esqueleto indica que su alteza viene por lo que pide que abra las puertas. Y el prota escucha esto y se pregunta si acaso este lugar es un dominio creado por una de las familias superiores.
Con esto en mente, menciona que debe de averiguar quién es el dueño, ya que si se enteran de que robó la recompensa, lo decapitarán. Así que pide que le digan quién es la persona más cercana que está a él, pero la otra parte le da un precio para saber esta información. Y nuestro prota entiende indicando que pagará con 100 de su mana máximo. La otra parte acepta y le dice que la persona cercana es René, la hija menor de Patriarca de Bares. Esta información sorprende a nuestro prota, ya que no esperaba que este dominio fuera el campo dentro para la hija de este patriarca, y menciona que la recompensa debió de ser para ella, por lo que seguramente tendrá una triste final si se aparece enfrente a él. Y mientras vemos cómo termina con el jefe esqueleto, vemos que estos dos se miran frente a frente, y mientras la chica lo apunta con su arma, pregunta por su identidad, y nuestro prota rápidamente se arrodilla y felicitando a la cuenta que completó el dominio, por lo que ya es digna. Vemos que la chica no entiende y pide que se explique mejor, a lo que nuestro prota le dice que le ordenaron ser su guardaespaldas, pero pensando espera que no reconozca su ojo de la soberbia. Y mientras la chica lo mira fijamente, nuestro prota menciona que aunque no lo parezca, es muy habilidoso, y la otra no lo cree, lo que nuestro prota menciona que deberá de demostrárselo. Se utiliza su habilidad de transferencia con el cual sorprende a la chica. Y mientras le sujeta la mano, menciona que es muy útil protegiendo, pero observando la nota que al parecer esta se enfadó, así que mientras la observa, cuenta que debe de hacer algo, así que sugiere salir comentando que debe de dirigirse directamente al patriarca, y menciona que él se ocupará de las otras tareas, por lo que no lo acompañará, pero pensando indica que debe aprovechar para escapar. Así mientras va abriendo las puertas, vemos que en el exterior hay muchos demonios. Mientras la chica la reconoce, empieza a llamarlo padre. Vemos que se trataba de Patriarca, quien con una sonrisa empieza a desprender sus feroz auras. El protagonista siente esto y maldiciendo no esperaba que estuviera en este lugar. Confundiendo se pregunta si no hará nada más tras ver el ojo de la soberbia. En eso el patriarca pregunta si completó de limpiar el dominio. La chica le dice que sí, a lo que el patriarca pide que lo siga para charlar. Estas palabras confunden a nuestro prota, ya que no van haciendo nada con él. Mientras maldice, cuenta que no podrá usar la ayuda del papel para escapar de esta. Oye, así que observando la mansión indica que no esperaba llegar a ese lugar. En eso el patriarca se detiene, dirigiéndose a todos, piden que regrese a sus aposentos y también pide a nuestro prota que lo espere, ya que hablará con él después. Esto alegra a nuestro prota, ya que podrá escapar, pero para su sorpresa nota que está siendo vigilado, y momentos después ya en los aposentos del patriarca vemos que este tiene una reunión con su hija, y mientras le dice que ya completó su última tarea, pregunta si en verdad desea ingresar a esa escuela, y la hija le dice que sí, a lo que el patriarca pensando pregunta ¿qué le parece ese tipo? La chica recuerda su habilidad y le dice que la persona es fuerte. Esto alegra al patriarca, quien cambiando de tema cuenta que tras aprobar su tarea podrá ingresar a la escuela Saitan como deseaba, y estas palabras alegran a la chica, quien agradece por sus palabras. Y mientras el patriarca va pensando en nuestro protagonista, cuenta que no esperaba que se quedara con el ojo de la soberbia, que de paso su hija lo reconociera. Y momentos después, mientras guía a nuestro protagonista, informa al patriarca que ya llegó. Así mientras estos observan cara a cara, el prota se pregunta por lo que piensa exactamente, y con esto en mente pregunta del por qué aún lo tienen con vida. El patriarca sonríe y liberando su aura menciona que al parecer logró engañar a su hija. El prota no comprende lo que quiere decir, pero al segundo siguiente la presión lo abate e impactado pregunta de por qué no quiere matarlo. El patriarca escucha esas palabras y disipando su energía le dice que tiene un buen instinto, por lo que pregunta por su nombre, y nuestro prota se presenta como Adel. El patriarca escucha su nombre y con una de sus habilidades vemos que empieza a elevar a nuestro protagonista. Así tras atraerlo hacia él, Adel pregunta si desea algo de él, pero el patriarca con una risa pide que continúe actuando tal como lo hizo anteriormente con su hija también, y también indica que si cambiara de parecer, esa cosa desgarrará su corazón en pedazos, y con esto hecho menciona que preparará un lugar para que se pueda quedar, por lo que pide que espere su llamada. Y terminando con esto menciona que puede retirarse. Mientras el prota maldice, se pregunta qué diablos pasó, y momentos después en alguna parte de la mansión uno de los encargados le muestra el lugar en donde se quedará. Mientras el prota observa el lugar, cuenta que al final se convirtió en un huésped de esta casa. Así mientras va pensando del por qué le perdonó la vida, menciona que al final reconoció algo de su talento, por lo que esta situación aún le es favorable, pero indica que primero debe de encargarse de esta cosa antes de que lo mate. Así que mientras utiliza su habilidad se alegra de que haya funcionado, mientras sonríe cuenta que por ahora no lo matará para que no se dé cuenta de inmediato, pero para su sorpresa el pequeño monstruo empieza a abrir los ojos, a lo que nuestro protagonista cuenta que al parecer tendrá que usar este método, así que mientras alimentando con un poco de su mana ruega para que se vuelva a dormir, y hecho esto se alivia ya que siente que
que se quitó un peso de encima, y mientras indica que está débil, repentinamente aparece una ventana del sistema mostrándole todas sus características. Este observa esto y nota que su intercambio de posición subió de nivel, pero nota que su cantidad de maná es muy baja comparado a los demás, por lo que se pregunta qué debería hacer. Varios días después del incidente nos cuenta que después de pasar todo eso, le asignaron como escolta de René, pero esta siempre tenía una actitud fría hacia él y menciona que ella tenía una personalidad brillante, pero tras perder a su madre a manos de los humanos, todo eso cambió, y cuenta que como autor se siente culpable, por lo que se disculpa con ella. En eso los sirvientes empiezan a llamarlo mencionando que el señor de la casa lo va llamando. Cuenta que la razón de esto era sobre la admisión de René en esa academia, ya que su padre no quiere que ingresara a dicha academia. Así esta indica que con su nivel no podrá sobrevivir en ese lugar, por lo que si va no podrá vengar ni a su madre. Así mientras le va diciendo cosas a su pobre hija, indica que podrá permitir su admisión si lleva como escolta de él. Esto sorprende a la chica, quien rápidamente empieza a negarse, pero el prota confundido le pregunta si le disgusta estar con él, y recuerda que en esa academia se reúnen jóvenes promesas de todo el mundo, por lo que siempre estuvo en conflicto y que en el proceso hubieran muchas muertes, incluida la de René. Dicho esto, se pregunta de por qué quiere ir tanto a ese lugar, ya que si fuera él ni siquiera pensaría en ir. En esto recuerda algo mencionado que conoce todos los eventos, por lo que le sería de gran ayuda, así que dirigiéndose al patriarca, cuenta que acepta con una petición. El otro escucha esto y nuestro prota solicita algo relacionado con el maná. Esto emociona al patriarca, ya que pensó que le pediría que le extrajera esa cosa. Mientras el prota se pone nervioso por esto, espera que no se dé cuenta que ella no lo lleva con él. El patriarca suelta una risa comentando que le concederá su petición, por lo que pide a su hija que se retire de la sala, y mientras esta se retira, nuestra prota se pregunta de por qué está tan molesta con él. Y también se pregunta qué le dará para que aparte a su hija de la sala. En eso el patriarca menciona que le dará un tesoro de su clan, ya que sabe que él tiene poco maná y que para arriesgar la vida para su hija debería darle algo mejor. Por lo que mostrando su obra pide que se acerque, ya que le enseñará la técnica secreta del clan Varys. Esto sorprende a nuestro protagonista, ya que no esperaba esto, y mientras el patriarca va conjurando el hechizo de su clan, se lleva una sorpresa, ya que los oyentes normalmente se suelen volver locos, y mientras le dice que es un tipo interesante, indica que su técnica le permitirá utilizar directamente el maná del dios demonio, por lo que podrá hacer lo que quiera, y mientras dice que al parecer su clan está relacionado con los 7 pecados, comenta que eso no le importa, ya que con su soledad implantada en él no pasará nada. Esto confunde a nuestro prota, quien no recuerda haber escrito esta historia. Así esto se despiden y momentos después en el bosque vemos a nuestra protagonista sonriendo, ya que practicará su control de maná. Así que mientras empieza a liberarlo, cuenta que tras aceptar este maná demoníaco ya no será capaz de usar el maná humano nunca más. Dicho esto, cuenta que tiene más opción que aceptar esto. En eso aparece un dios maligno, quien observándolo lo llama mestizo. El prota no comprende qué quiere decir y la presencia jura pregunta si heredó la sangre de ese sucio traidor. Nuestro protagonista no comprende, preguntando si es el dios demonio. El otro afirma comentando que en este mundo lo llaman el dios del orgullo. Adele pregunta si planea matarlo, a lo que éste le dice que sí, quisiera, ya que lo hubiera hecho anteriormente. Menciona que por alguna razón no tiene intenciones de matarlo, ya que siente que ambos comparten un destino similar, y dicho esto cuenta que le otorgará una marca para que pueda usar su poder, por lo que espera que no pierda la frialdad y su arrogancia. Mientras el prota observa dicha marca, menciona que con esto obtuvo 3 vidas adicionales. Mientras él sonríe por esto, de repente se percata de alguien y volteando la mirada observa que se trataba de René. Maldiciendo, pregunta si acaso escuchó su conversación, pero para su sorpresa René lo llama sacerdote, lo cual hace que nuestro prota se confunda. Y momentos después, cerca de la mansión, cuenta que ya pasó un mes desde que recibió la marca del dios demonio, y por lo que meses de entrenamiento intenso valió la pena, y menciona que tal vez en unos años pueda superar a todos los hijos de la grande familia del reino humano, y también cuenta que con su poder actual podrá conquistar esa dimensión secreta, pero indica que primero debe encargarse de esa mujer. Así que dirigiéndose a la señorita René, vemos que esta rápidamente se tranquiliza, lo cual hace que nuestro prota se confunde si aún estará confundiendo como un sacerdote. Así, mientras cuenta que los jefes del clan, los sacerdotes, son los únicos que pueden comunicar con el dios demonio, se alegra de que no haya escuchado su conversación, pero espera no crear malos rumores. Por eso, así, dirigiéndose a ella, menciona que entiende lo que está pensando, pero pide que lo trate como siempre, ya que después de todo está incumpliendo la orden del jefe del clan, por lo que pide que lo trate con libertad. René comprende sus palabras y, cambiando de actitud, pide que entonces
se le traiga un poco de agua. Esto sorprende a nuestro prota, ya que no esperaba que cambiara de actitud en tan poco tiempo. Así, mientras que no tiene opción, cuenta que no tiene de otra. Así, un momento después, tras relajarse un poco, nuestro prota cuenta que necesita conquistar esa dimensión, por lo que tiene que moverse lo antes posible, y antes de que lleguen los demás demonios y arrasen todo el lugar, menciona que necesita ese tesoro, ya que necesita adaptarse a este mundo. Y dirigiéndose a la señorita René, pregunta si le va bien en los preparativos para su ingreso a la academia. La chica no comprende lo que nuestro prota le cuenta los peligros, mencionando que solo quería asegurarse de que estuviera bien preparada. René indica que todo está bien, pero nuestro prota pide que por si acaso revise una vez más sus preparativos, ya que no quiere que olvide algo importante para que luego tengan problemas. René comprende sus intenciones y pide que le diga lo que quiere decir, mientras el prota le va diciendo que solo se preocupa por su bienestar. La chica pide que no le mienta, sabe que quiere ir a un lugar sin ella. Pregunta si de casualidad le es un estorbo. El prota trata de negarlo, mencionando que solo quería conquistar una dimensión secreta que estaba cerca de aquí. René lo piensa por un momento, mencionando que se acordó de que le faltaba algo que preparar. Esto alegra a nuestro prota, pero la chica dice que le falta calentar un poco más, ya que todavía no terminó su calentamiento, y menciona que ella también planea ir a esa dimensión secreta, por lo que si está cerca podrán conquistarla hoy mismo, por lo que pregunta a dónde irán nuestro prota. Menciona que se dirigirá a la tierra de los no muertos, mientras le cuenta que en ese lugar fue una vez el lugar de los necromantes. Menciona que con esto la podrán nerviosa y se apartará de él, pero pensando cuenta que su ayuda le sería de gran ayuda, para su movilización sería un poco más difícil. Si llegase a estar encerrados con esto en mente, se dirige a la mujer, mencionando que si su padre se entera que se escapó, estarán en problemas. René pide que no se preocupe, mencionando que conoce una salida secreta, y un momento después, en un lugar específico, muestra una apertura, mencionando que podrán escapar por ese lugar. El prota se sorprende, ya que no esperaba que me conociera algo así, y mientras la observa, deduce de que debe escaparse muy seguido. Con esto ya hecho, sugiere salir antes de que lo atrapen. Y momentos después, ya que en el exterior los vemos en una cordillera, y mientras el protagonista pregunta si falta bastante, René no entiende su pregunta, a lo que esta le dice que no conoce bien los alrededores de la mansión. Y con esto en mente, estos se dirigen a su destino, pero minutos después, tras llegar a cierto lugar, nuestra pregunta si este es el lugar del que habló. Mientras observa todo el desastre, René empieza a maldecir a los humanos, y mientras el protagonista deduce sus palabras, debe ocultarle su línea de sangre, cueste lo que cueste, y cambiando de tema pide continuar por este lugar. Mientras observa una puerta, deducen de que esto es la entrada, y momentos después, tras abrirlo, decide quién debería de entrar primero, y segundos después, ya en el interior, nuestro prota no esperaba que él en el lugar fuera iluminado. En eso René pide que observe, mencionando que al parecer ya llegaron al lugar correcto, y mientras el prota observa, cuenta que en este lugar es más fuerte que el dominio de Bares, por lo que habrá más peligro. En eso René pide continuar, a lo que ésta le da razón. De repente algo empieza a emerger, y mientras varios esqueletos hacen presencia, vemos que nuestro pequeño grupo es rodeado por todos ellos. Mientras el prota pide a la señorita que se encargue, vemos que esta tira su habilidad para luego arremeter contra todos los esqueletos. Esto sorprende al prota, quien con un grito le dice que deben encontrar al nigromante invocador para acabar con esto. Así que mientras va combatiendo contra los esqueletos, vemos que en estos, con la ayuda del nigromante, empieza a regenerarse para nuevamente atacar. Esto sorprende a la chica, quien no puede creer que hayan reído mientras el nigromante hace presencia. No esperaba que valientes guerreros entraran a este lugar, por lo que pide a sus súbditos que eliminen a los intrusos. Y mientras la chica pregunta por su plan, el protagonista pide continuar, ya que si no detienen el nigromante, esto no parará. En eso, mientras elimina a uno de los esqueletos, indica que tiene una forma para acabar con el nigromante. Y René comprende, mencionando que hará lo que dice, mientras el nigromante Digo por lo insolente que es, el prota indica que solo deben llegar lo más cerca posible, ya que si destruyen esta orbe todo terminará. Mientras varios esqueletos bloquean su avance, el prota pide a la señorita René que no se detenga, y mientras esta arremete con gran fuerza, vemos que sobrepasa a los esqueletos invocándolos. En eso el protagonista nota algo y, tomando el objetivo, decide utilizar su habilidad de transferencia, y mientras cambia de lugar rápidamente se dirige al nigromante, mencionando que con su nueva habilidad puede intercambiar objetos. Con esto en mente, decide probar su nueva habilidad, y mientras va a cambiar su objeto con el del nigromante, este sonríe ya que lo consiguió, y mientras el nigromante no puede creerlo, nuestro protagonista decide destruir dicha orbe. En eso, mientras los esqueletos invocados aparecen, le agradece a la señorita ya que lo lograron gracias a ella, pero en eso una voz agradece por haber acabado con
con esto. Y mientras el protagonista recuerda la novela, René llama su atención preguntando qué debería hacer. El prota cambia de tema mencionando que deberían ir por las recompensas y momentos después tras llegar al interior cuenta que por fin consiguió un objeto que le sirva y mientras observamos dicho artículo junto a su estadística, en eso toma la cuchilla y menciona que con esto podrá usar su oscuridad al máximo. Y también toma el anillo comentando que esto le es de gran utilidad. Con esto en mente indica que tomará la daga, por lo que puede quedarse con el anillo. René no está en contra. Nuestro prota le dice que entonces se lo pondrá a la chica. No comprende qué quiere hacer, pero nuestro prota tomando la mano, vemos que dispone a poner el anillo. Esto sorprende a la chica, quien rápidamente se pone muy nerviosa y mientras el prota no comprende se pregunta si acaso esto tiene un significado oculto para los demonios y pregunta si se encuentra bien. A lo que está sintiendo la feroz fuerza del anillo, cuenta que es increíble. El prota se alegra por ello y observando las monedas de oro, indica que tomará el botín del jefe, pero en eso es detenido por una espada. Y mientras el prota se disculpa cuenta que lo repartirá equitativamente. Y así nos cuenta tras despejar el dominio regresaron a la mansión y pasó el tiempo haciendo mandados como siempre lo hacía. Pero después de pasar un mes comentando quedó satisfecho ya que le dio su mana equitativamente. Indica que después de eso lo llamaron a él y a la señorita a una reunión mientras el patriarca le dice que ya es hora. Cuenta que partirán a la capital para ingresar a la academia, Saitan, por lo que pregunta si terminarán sus preparativos. Esto le dice que sí, a lo que el patriarca pide que entonces se vayan ya que no necesitan una despedida. Y mientras la señorita René se guarda las palabras, agachando la cabeza se despide de su padre. Y mientras el prota también se despide, indica que protegerá bien de la señorita. En eso el patriarca lo retiene, mencionando que esperará a bien en la academia. Estas palabras alegran al prota, quien le dice que lo hará bien. Y momentos después, tras preparativos para su viaje, el encargado indica que partirán. Y mientras vemos al patriarca a la distancia, nuestro prota lo nota y no esperaba que los demonios también fueran tan sentimentales con sus hijos. Pero sonriendo cuenta que esto le es favorable, ya que solo debe lograr su objetivo en la academia. Y momento después, tras partir de la mansión, vemos a nuestro prota totalmente nervioso, ya que no esperaba que la señorita estuviera enojada con él. En eso, esta lo observa fijamente comentando que al principio le parecía sospechoso, pero viéndolo bien le es muy guapo. En eso el prota nota su mirada y con un tema trata de cambiar el ambiente, pero todo esto es en vano, ya que de igual manera lo va mirando. Y mientras lo piensa cuenta que no debería de dudar más en él, ya que pudo hablar con el dios demonio, pero observando el anillo que le puso se sonroja e indica que esto es un voto eterno, ya que si alguien del sexo opuesto se lo pone, significa que estarán juntos en adelante. Y pensativa se pregunta qué clase de voto es, ya que lo hizo con mucha normalidad, por lo que le da mucha curiosidad. En eso el prota se dirige a ella mencionando que llegará muy pronto a la capital, y mientras señorita lo va observando rápidamente aparta la mirada indicando que está bien. Así mientras van a su recorrido a la capital, vemos que momentos después tras llegar observan la enorme que es. Mientras el prota se sorprende, menciona que es demasiado grande la capital del reino demoníaco. Menciona que esto no es tan diferente al del reino humano, ya que solo se diferencian en la apariencia, ya que los demonios de mayor nivel se diferencian por los tatuajes. Mientras va pensando, René pregunta si le pasa algo. Nuestro prota le dice que todo va bien, pero pregunta a dónde irán. René indica que irán a registrarse. Nuestro prota comprende mencionando que después deberían de ir a dar un paseo a la capital. La otra lo rechaza, lo cual hace que nuestro prota no entienda lo que le pasa y trata de decir algo, pero este indica que deberían de registrarse de inmediato. Adele entiende comentando que ella siempre fue solitaria desde la muerte de su madre, por lo que no puede descifrarla. Un momento después, tras llegar al lugar de las inscripciones, el encargado pide al siguiente que ingrese. Mientras el prota se presenta, cuenta que vino para registrarse, pero el otro viéndolo cuenta que no es demonio, y furioso indica que no se aceptará a un medio demonio en esta postulación. Y mientras va siendo reprochado, este menciona que su futuro será muy deprimente en esta academia, y mientras el encargado lo reclama, René interviene preguntando si pasa algo. Esto observa sus cuernos y reconociéndola deduce que es hija de uno de los 7 pecados, y pide que se identifique e indica la identidad de su casa. Esta se presenta como René de la casa Bares, y que además este es su guardaespaldas, quien vino a admitirse a la academia con ella. El otro comprende pero menciona que no puede aceptar a un medio humano, y René pide que se calle mencionando que si no cortará los brazos para que no vuelva a menospreciar a su familia. El otro comprende y pide a nuestro prota que diga su casa y su identidad. Este se presenta como él, proveniente de la casa Pizzi. Con esto hecho nos cuenta que en la batalla de humanos y demonios, los medios demonios serán más fuertes, por lo que ya sabe su hostilidad hacia él. Hecho esto, disponen a retirar
alegrarse, mencionando que deberían de buscar un lugar para descansar. Y momentos después ven una de las residencias comentando que esta le parece bien. René trata de negarse, pero el prota cuenta que no tiene mucho dinero para buscar algo, y mejor mientras piensa en la cantidad que les dieron para sobrevivir, pide a la señorita ingresar de inmediato y momentos después, tras ingresar a la posada, pregunta si tiene habitaciones para 2 personas. Y la encargada dice que sí, preguntando si planean estar en una sola habitación. Y estas palabras prenden a René, pero el prota pide 2 habitaciones separadas. Y dicho esto, vemos que logran hacer el trato. Y mientras René se retira, indica que descansará primero, y el prota comprende mencionando que espera que descanse bien, y René agradece mencionando que lo mismo va para él. Así mientras la observa, cuenta que muy pronto se acostumbrará a esto. Así terminando el día, cuenta que deberían de descansar, y día después, en una entrada, los guardias piden a los solicitantes que sigan las instrucciones. Mientras el prota va observando a todos los postulantes, menciona que no esperaba que hubiera tanto después de la guerra contra los humanos. Así mientras informan que deben demostrar su identificación para abordar, nuestro prota se pregunta a qué se refiere, pero en eso llega un enorme tren y sorprendido menciona que no esperaba que fueran transportados en esa cosa. Y mientras recuerda sobre el uso de este tren, cuenta que este es el único método de llegar a la Academia Seitan. Pensando se pregunta qué tan grande será ese lugar. Y momento después, ya en el tren, vemos que este parte y mientras el prota queda sorprendido, observa que finalmente llegaron a la academia. Así tras llegar a su parada, piden a los solicitantes que se dirijan al lugar asignado para el examen. Y mientras todos los solicitantes van en su rumbo, vemos que empiezan a ingresar a una enorme sala. Mientras siente su abrumadora fuerza, menciona que la mayoría en este lugar son demonios jóvenes, por lo que se pregunta si habrán otros herederos de los 7 pecados. En eso observa a otros demonios, los cuales son instructores de la academia. Mientras van pensando en un plan para impresionarlos, René cuenta que se acabó el tiempo y nuestro prota no comprende y el segundo siguiente las puertas del lugar se cierran bruscamente. Y mientras algo empieza a pasar, nuestro prota se pregunta qué tipo de examen es eso, y una voz pide silencio, y mientras todos observan una dirección, vemos a un demonio de alto nivel. Mientras este le va dando la bienvenida, menciona que quiere ver cuántos de ellos llegarán a morir en este lugar, y sonriendo cuenta que dejará de hablar, por lo que comenzará inmediatamente con el examen de admisión. Y mientras libera su energía demoníaca, el prota pregunta si se encuentra bien, pero esta pide que se concentre, ya que si no será descalificado. Así, mientras los demás solicitantes son oprimidos por la presión, vemos que los instructores observan esto mencionando que esta prueba es muy retorcida para todos. El otro también lo cree, pero mencionando es algo bueno, ya que con esto no tendrán estudiantes inútiles, ya que con la presión de la directora verifican que los solicitantes soporten un interrogatorio si llegasen a ser capturados. Mientras indica ya no quedan muchos de pie, comenta que aparte de esos 8, todos cayeron en el lugar. La compañera le da razón mencionando que tenía muchas expectativas en ellos. El otro también lo creía, pero se alegra de que estos hayan durado un poco más que el anterior grupo, y también indica que escuchó que en esta generación todos los herederos de los pecados capitales estarían, por lo que ve que era cierto. El compañero indica que también los escuchó, pero se pregunta quién es este chico, ya que no parece ser uno de los herederos. La compañera le da la razón comentando que duró bastante a pesar de no serlo, y mientras indica que no aguantará más, de repente el compañero siente algo comentando que algo está mal con él. En eso el prota empieza a liberar una feroz aura, lo cual hace que los instructores, al igual que la directora, le tomen atención. Mientras siente su aterradora presión, el instructor indica que debería de matarlo en este lugar, y mientras lo observa indica que no parecía tan especial, pero viendo que cambió su aura totalmente, indica que no es igual a un primitivo de bestia, sino uno de los peores asesinos, y menciona que su intención hizo que su cuerpo se moviera por voluntad propia. Y mientras la directora continúa con su prueba, vemos que este se tranquiliza y maldiciendo no esperaba que tendría este tipo de presentimientos con un nuevo aspirante. Y mientras la compañera sonreía, vemos que momentos antes del incidente nuestro prota estaba a punto de perder la cabeza, por lo que necesitaba algo para contrarrestarla. En eso recuerda su habilidad, intención asesina, y sin perder el tiempo decide utilizarla mientras va liberando su fuerte presión. Indica que aumentará un poco para neutralizarla. Así mientras aumenta su intención asesina, vemos que a poco iba repelando la fuerza de la directora. Y mientras esta se sorprende por lo que ve, nuestro prota tomándose un respiro cuenta que finalmente pudo contrarrestar esa estabilidad. En esto se pregunta si su señorita se encuentra bien, pero viendo la nota que ella estaba perfectamente, pero se pregunta si los demás herederos estarán bien. En eso vemos el heredero de la envidia Baltán, heredero de la lujuria, heredero de la gula Samuel, y heredero de la pereza Aaron, y el heredero de la avaricia Gubar.
Mientras indica que todos son buenos personajes, comenta que el destino de todos ellos es ser asesinados por el grupo de la protagonista y menciona que todos ellos, incluido René, están destinados a morir. En eso se percata de algo y observando su pelo largo de color blanco, sus ojos rojos y su corona de espinas, de que ella deduce de que ella es la peor villana del reino demoníaco. El rey demonio, Diana, heredera de la ira. Momentos después, tras concluir el primer examen, nuestro prota se pregunta qué hace ella en ese lugar, ya que normalmente el rey demonio pertenece a la familia de la ira, por lo que no entiende la razón del por qué está aquí. Y se pregunta qué pasó en la historia para no saber este suceso, pero en eso va escuchando súplica donde los postulantes fracasantes van reclamando por el examen. En eso el instructor toma a uno de la cabeza y con una presión pregunta si no entiende que fue descalificado y soltándolo pide que no le hagas usar la fuerza, ya que en este lugar los inútiles son expulsados. Y después de fallar la prueba momentos después, tras expulsar a todos los fracasantes, nuestro prota no esperaba que este lugar fuera tan despiadado, pero observando a la directora menciona que ella se ve bastante joven y cuenta que ella es una de las más fuertes en el reino demoníaco. A pesar de su apariencia, apretando su espada, cuenta de que debe tener cuidado, ya que no sabe si aprobará la siguiente prueba. En eso, mientras piensa, los demás solicitantes empiezan a hablar sobre René. Mientras la observa, concluye de que es popular gracias a que es heredera de las grandes familias y que de paso todos ellos resistieron la intención asesina de la directora, pero se pregunta de por qué nadie habla cosas buenas de él. En eso René lo felicita por aprobar, a lo que este se conforma con esto, ya que debió de sobresalir entre los candidatos. En eso el instructor pide silencio, mencionando que se presentará, menciona que es Ares quien estará a cargo de enseñarles desde ahora. Mientras todo se sorprende por lo fuerte que se ve, este felicita a todos por haber aprobado la fuerza mental mientras le explica que era una prueba para ver la cordura. Cuenta que todos los aprobadores hasta el final recibieron puntos extras y que si tienen el mismo rendimiento en la segunda prueba se les considera un armamento muy valioso. Esto escucha a nuestro prota, quien agradece a Dios por haber aguantado hasta el final, pero cuenta que puede existir la envidia de todos los demás. En eso el instructor le explica la segunda prueba mencionando que en esta mostrará sus habilidades, al igual que sus talentos para combatir contra los humanos, por lo que dependiendo a esto se les determinará su clase de la academia. El prota comprende, pero se pregunta contra qué tipo de humanos se enfrentará. Así, mientras el instructor va dando instrucciones, levanta la mano y activando un artefacto, vemos que algo empieza a pasar en el lugar y mientras un sujeto hace presencia, este agita su arma haciendo que nuestro prota se sorprenda, ya que él es el héroe más fuerte de las 6 grandes familias humanas. Todo sorprendido se pregunta ¿qué hace tu humano aquí? René pregunta si sabe quién es, a lo que este recuerda que él era alguien muy cercano al protagonista de la historia, y mientras va contando su historia menciona que él es el padre del protagonista, el santo de la espada, quien creó la casa más poderosa con puro talento, y mientras algunos demonios empiezan a reconocerlo como el santo de la espada, nuestro prota concluye de que algunos lo conocerán debido a que arrasó con muchos demonios. Mientras el instructor da instrucciones, indica que él solo usará el 10% de su poder, ya que si usará todas sus fuerzas no tendrían oportunidad. Y René no comprende preguntando si eso no es muy poco, pero el prota lo calma, ya que eso es demasiado para todos los demás. Y observando al santo de la espada se pregunta cómo debería pasar esta prueba y deduce que debe haber una forma de pasarla, por lo que se pregunta por el método. En eso el instructor menciona que formarán grupos, ya que no podrán derrotarlos solos, y menciona que asignarán a los mejores en diferentes grupos. El prota escucha esto mencionando que al parecer se colocan los mejores en eso mientras los demonios se alegran por formar grupo con los herederos. También se decepcionan ya que no esperan formar grupo con nuestro prota. En eso alguien llama la atención del prota y la señorita René pide que pase la prueba y vuelva con vida. Esto alegra al prota, quien también le da la buena suerte. Y un momento después de nombrar el grupo, nuestro prota cuenta que en el grupo 33 y él es el líder del grupo. Mientras pronuncia los nombres a sus compañeros, cuenta que no los reconoce, por lo que deduce que son extras en la historia. Así se presenta como él y pregunta por sus nombres. Los compañeros se presentan como Chris y Kina, como también presentan compañeros como Sánchez. Mientras este no acepta que su líder sea un medio demonio, se pregunta qué tan bajo quedaría su familia si se entera de esto. El prota se molesta por estas palabras, mencionando que él ni siquiera es alguien importante como los herederos, así que pasa el tema mencionando que deben de dar lo mejor de esta prueba.
Y como primero pide que le digan sus habilidades para hacer un plan. El compañero menciona que su habilidad es la transformación de mana con el cual puede crear barreras y escudos. Y menciona que no tiene un gran potencial, pero es muy versátil. El prota se alegra ya que no está nada mal. La otra cuenta que su habilidad es más tipo apoyo. Mientras hace su demostración, cuenta que puede aumentar la velocidad de sus aliados. En eso le da su bendición a nuestro prota y toda agotada pregunta si siente la mejora. Nuestro prota le dice que sí, mencionando que es un poco débil. Así, mientras va charlando, menciona que su habilidad es un poco débil, por lo que no sabe del cómo pasó la primera prueba. Y así por último pregunta a Sánchez por su habilidad, a lo que está usando cuenta que su habilidad es endulcimiento. Esto alegra al prota ya que tiene un tanque para la prueba. Hecho esto, el otro pide que muestre su habilidad. Nuestro prota, arrojando un objeto rápidamente, se pone al frente del compañero Sánchez. Mientras este no comprende qué pasa, nuestro prota menciona que su habilidad es la teletransportación, y así mientras el compañero no puede creerlo. Los demás lo felicitan ya que es una buena habilidad, pero pensando menciona que no le mostrará a los demás ya que no sabe qué podría surgir. Así, mientras van armando un plan para la prueba, pregunta si están de acuerdo, a lo que los demás le dicen que sí, mientras anuncia que empezarán con la segunda prueba y piden que al primer grupo que se prepare para el combate. El prota observa esto comentando que todos se ven muy motivados. Mientras el santo de la espada mueve su arma, vemos que en unos cuantos segundos acaba con el pequeño grupo. Esto sorprende tanto a los demás solicitantes como a los retadores de la prueba. Mientras el prota se queda sin palabras, pregunta si en serio está usando el 10% de su poder. En eso el instructor pide al siguiente grupo que empiece. Así, mientras estos son eliminados, vemos que van pasando de grupo en grupo. En eso piden a otro grupo que se preparen, pero algunos de ellos empiezan a reclamar por esta prueba. Imposible. El instructor solo los observa mencionando que ellos pueden saltarse la prueba, pregunta a los demás y continuarán. Esto indica que si lo cual hace que nuestro prota les tome atención ya que no esperaba que hicieran continuar. En eso concluyen algo mencionando que tal vez para pasar esta prueba solo deben demostrar su valía. Y mientras los compañeros observan, se pregunta si en serio planean hacer la prueba ellos solos. El prota también lo cree, por lo que debe de seguir observando mientras el santo de la espada lo derriba. Y nuestro prota cuenta que si no fuera por su reducción de poder ya estarían muertos, mientras los compañeros se preguntan si pueden derrotarlo. Sánchez pide no tener miedo. Pero vemos que este va temblando desde la espada. Así, mientras los grupos van siendo derrotados, vemos que uno a otro se van retirando de la prueba. Y así con estos retiros vemos que van avanzando mucho más rápido que la anterior vez. En eso, mientras otro grupo habla sobre su plan, nos cuenta que tras pasar el tiempo, todos los grupos empezaron a mejorar en el ataque. De repente, vemos como uno de ellos bloquea el ataque del santo de la espada, lo cual hace que se sorprenda. Así, mientras observa toda la pelea, cuenta que ella sabe la verdadera condición para pasar esta prueba. Y mientras los compañeros indican que será su turno, el prota menciona que tiene una forma para pasar esta prueba así. Mientras le explica su criterio, cuenta que deben de luchar hasta el cansancio, ya que por lo que ve los instructores juzgan por la valía en combate. Y así, mientras le dice que deben de dar lo mejor, el instructor pide al próximo grupo que pase, y mientras el prota se volverá cuenta que deben de derrotar al santo de la espada con todo su poder. Y estas palabras motivan al grupo, quienes indican que lo darán todo, y mientras el prota se alegra, cuenta que con la fuerza del villano más poderoso podrá pasar esta prueba. En eso, mientras toma una postura de ataque, se pregunta qué debería hacer ya que no sabe mucho sobre este antiguo héroe. Así pide a todos que estén tranquilos ya que deben combatir en sus posiciones, y los compañeros indican que lo harán. Y mientras el santo de la espada se prepara para el combate, el prota informa que ya empezará a moverse. En eso, mientras el santo de la espada hace un corte, vemos que el amigo se sorprende ya que no esperaba que su barrera fuera destruida de un solo golpe, y hecho esto, vemos que es mandado a volar. Y mientras el prota da instrucciones, pide a la compañera que se encargue de él. También pide al compañero Sánchez que se encargue, a lo que este rápidamente bloquea el segundo ataque del héroe antiguo, y mientras va resistiendo la gran fuerza, indica que logró resistir a sus feroces ataques. En eso el prota observa mencionando que pudo ver una abertura, pero cuenta que su instinto le dice que esa es una trampa, y mientras Malicia se pregunta si acaso tiene una inteligencia artificial para hacer estas cosas. Así pide formar la formación para el segundo ataque, y mientras el amigo Peliazul hace su barrera, nuestro prota nota que ya está en su límite, por lo que no podrá soportarlo más, así que con un grito pide que aguante un poco más, pero el santo de la espada nuevamente hace su ataque. El protagonista observa la misma abertura y mientras su formación es derribada, el amigo Sánchez maldice ya que este ataque es más fuerte que el anterior, y mientras reclama, nuestro protagonista pide que aguante un poco más, pero pensando cuenta que si esto sigue todo el equipo será aniquilado. Y mientras el dios de la espada se prepara, vemos que nuevamente empieza a hacer el mismo ataque. El prota observa esto y dirigiéndose a los compañeros pregunta si están bien. También pregunta al compañero Piel Azul si confía en él.
En eso Sanji reclama por sus acciones mencionando que lo volverán a atacar, pero vemos que los otros tras su charla, el amigo de Pelo Azul, pregunta por su plan. El prota con una sonrisa indica que le clavará su espada en la garganta y esa respuesta deja sorprendido a los compañeros. Y mientras el santo de la espada se prepara para atacar a Sánchez, pide al compañero que se apure, mencionando que no puede resistir solo. Pero el prota con una sonrisa pide que aguante sin la ayuda del otro. Y mientras el santo de la espada arremete con su ataque, vemos que el compañero Sanji es alcanzado y el segundo siguiente es mandado a volar. Y en eso el prota usa su habilidad de transferencia con el cual vemos que toma la posición del compañero y mientras tiene en la mira al santo de la espada, fija su arma y decide utilizar su habilidad, con el cual vemos que se le pone enfrente y mirándolo pide que muera en este lugar. Mientras los presentes se quedan sin palabras, vemos que nuestro prota recibe un golpe con el cual pierde todo su movimiento y mientras bota sangre por la boca, maldice mencionando que debe de aguantar un poco más. Y así activa su habilidad de oscuridad con el cual lo empieza a rodear mientras agradece al compañero por su barrera. Menciona que ahora necesita hacer algo con este tipo y menciona que este espacio es tan oscuro que ni siquiera él logra ver a la perfección, por lo que tiene una oportunidad de ganar, ya que en este espacio su arma es más fuerte que en cualquier cosa, por lo que lo derrotará de una vez por todas. Y mientras le tienen en la mira vemos que el santo de la espada logra notarlo para el segundo siguiente acercarse a una gran velocidad y mientras el prota observa esto, extiende las manos y con una sonrisa cuenta que cayó en su trampa y mientras vemos aparecer su arma a sus espaldas, cuenta que esta vez él fue quien cayó en su trampa. Así mientras varias que ya salen de la oscuridad, nuestro prota da la orden para que lo aniquilen. Así mientras todo esto atraviesan al dios de la espada, vemos que en el exterior todos observan esto y los compañeros se preguntan lo que pasa allá adentro. Y mientras el instructor nota que esto ya terminará, vemos que segundos después nuestro prota sale de la oscuridad con el cuerpo del santo de la espada totalmente inmóvil, mientras los solicitantes se sorprenden por esto. En eso vemos que el prota se alegra, ya que logró su objetivo de llamar la atención. Mientras uno de los herederos se alegra por lo que había hecho el prota, vemos que los compañeros corren hacia él preguntando de cómo logró derrotarlo. Y mientras el prota les dice que fue el esfuerzo de todos, la compañera informa del estado del compañero mencionando que está en recuperación. El prota se alegra, pero tomando su arma en cuenta que deberían de terminar con esta prueba. Y los compañeros no comprenden lo que quiere decir. Y en eso vemos a nuestro prota dirigiéndose al cuerpo rápidamente y lo empieza a liquidar. El compañero pregunta por el motivo, a lo que este le dice que deben de asegurarse de que esté verdaderamente muerto. Y mientras el instructor solo guarda silencio, vemos que otro heredero de la grande familia se ríe, ya que no esperaba que un mestizo fuera tan bueno. Mientras el subordinado lo va lavando en cuenta que no se compara con ella, en esa también lo cree y comentando que muy pronto este tipo revelará su verdadera naturaleza, por lo que él es algo estúpido y muy vulgar. Y bien eso vemos que estas palabras fueron escuchadas por René, quien empieza a liberar su aura y esta no comprende qué le pasa, preguntándose por su identidad, pero viendo sus cuernos se pregunta si acaso es de la familia Varys y también se pregunta del por qué la mira de esa manera, ya que eso le da mucho miedo. Y mientras los demás demonios hablan sobre esto, mencionan que esto se esperaba de la grande familia, ya que van peleando con la intimidación. Así mientras van hablando sobre esto, nuestro prota siente el aura de René y se pregunta qué le pasa y de por qué tiene esa sed de sangre en este lugar. Pero en eso el instructor se dirige hacia él y observándolo fijamente hace que nuestro prota se confunda, preguntando si le pasa algo. El instructor pregunta si en serio no entiende lo que pasa y esto deja con más dudas a nuestro prota, pero el instructor retirándose cuenta que lo estará observando a partir de ahora. El prota sigue sin comprender lo que pasa, preguntándose si planea felicitarlo o planea regañarlo, y mientras la disputa entre los herederos continúa, vemos que nuestro prota llega al lugar y observando se pregunta quién es esa chica. Viendo su rango, deduce que debe ser la heredera de la casa de la lujuria, pero se pregunta de por qué va peleando con René, ya que no recuerda esta historia en el mundo demoníaco. En eso la chica lo nota y observándole en la multitud se dirige hacia él llamándolo mestizo, y esto sorprende a nuestro prota, pero la chica sarcásticamente pide que se convierta en su esclavo. Estas palabras molestan a René, quien rápidamente se abalanza sobre ella mientras está a punto de darle. Fueron preguntas si está loca por hacer esto, pero en el último instante el instructor la detiene mencionando que las peleas en la academia están prohibidas, pero que si quieren pelear deben hacerlo fuera de ellas. En eso el prota queda sorprendido ya que deben de tratar de no meterse en problemas con los demás pecados. Y hecho esto, René dispone a retirarse y mientras el prota pregunta si se encuentra bien, mencionando que su grupo será el próximo, sabemos que René solo lo observa, lo cual hace que nuestro se empiece a poner nervioso. En eso se sorprende aún más ya que observa que la señorita lo va felicitando por su alto trabajo, pero From viendo esto pregunta qué tipo de relación tienen ellos dos.
Y mientras el prota agradece mencionando que esto es debido a que pasó la prueba, pero la señorita le dice que al parecer ocultó su fuerza para parecerse más débil. Y mientras llaman al grupo 34, esta se despide mencionando que no revelará su secreto. Y nuestro prota no comprende mencionando que él dio todo en su combate. En eso alguien pregunta por su nombre, a lo que nuestro prota observándolo se presenta como Adel. La otra escucha esto y nuestro prota pregunta de por qué lo va buscando. Front suelta una pequeña sonrisa preguntando si en serio no lo sabe. Liberando su energía pide que lo sirva en vez de la casa de bares y pensando cuenta que le quitará a este tipo para aplastarla, pero para su sorpresa nuestro prota la rechaza mencionando que irá a ver a su señorita. Y mientras se retira cuenta de que por fin podrá ver el verdadero poder de su señorita René, ya que quiere saber qué tan grandes son las expectativas de los hijos de los 7 pecados capitales. En eso, mientras René está concentrándose, Adele no esperaba que tuviera esa presión. En eso, mientras la señorita empieza a avanzar, vemos que poco a poco se va acercando el santo de la espada, y mientras todos los presentes van observando esto, vemos que alguno de ellos se divierte por su forma de pelear, y en eso mientras el prota observa, se pregunta de por qué solo va caminando hacia el santo de la espada. En eso mientras se paran frente a frente, vemos que cruzan miradas para el segundo siguiente y comienzan a atacar. Así mientras ambos cruzan espadas, vemos que nuestro protagonista se sorprende, ya que no esperaba que su señorita lo derrotara de un solo golpe. En eso mientras la multitud grita de la emoción, vemos que el instructor queda conforme por su fuerza, y mientras a veces palabras no puede creer que haya ganado así de fácil. Y pensando concluye de por qué no lo atacó cuando se acercó, ya que debe identificar su poder. En eso Flon se burla mencionando que más bien lo derrotó. Si quería enfrentarse a ella, nuestro prota no comprende, preguntándose si todos los herederos son así de fuertes. La otra le da la razón, comentando que en ese santo de la espada no tenía rival, y mientras le va contando algunas cosas, Adele pregunta si los herederos superan el 10% de la fuerza del santo de la espada. La otra se ríe comentando que ese santo ni siquiera está usando el 10% de su fuerza. Esto sorprende a nuestro prota, quien no esperaba que algo así le daría problemas, mencionando que aún sea el creador de este mundo, no sabe nada sobre el reino demoníaco, pero sonriendo cuenta que esto lo emociona bastante, por lo que verá cómo se desarrollan las cosas. Así mientras pasa el tiempo en el lugar, nos cuenta que después de todo esto supo quiénes serán fuertes en esta prueba y que también supo que ellos dos serán los mejores. Con esto terminado, el instructor finaliza el examen de ingreso y mientras indica que asignará las clases según su participación, felicita a todos por haber aprobado la prueba de ingreso, por lo que ya son miembros oficiales de la academia, y también pide que no se emocionen, ya que su camino en la academia no será tan fácil como piensa, por lo que pide a todos los aprobados que se reúnan en el inicio de la ceremonia, como también pide a los 8 mejores que le esperen por un momento. Niso René pregunta de por qué deberían de hacerlo, a lo que nuestro prota le dice que tal vez planea darle su recompensa. En eso, mientras el instructor lo felicita, cuenta que cumplirá su promesa de darles algo de la armería. En eso uno de ellos se levanta la mano preguntando si pueden tomar varias armas de ese lugar, y nuestro prota le recuerda comentando que él tuvo protagonismo un tiempo en su novela. En eso el instructor indica que solo pueden tomar un arma. Dicho esto, pide que lo sigan mencionando, que los llevará. Y extendiendo la mano empieza a activar un círculo mágico con el cual vemos que una puerta empieza a abrirse. Y mientras el instructor le dice que esto será un regalo, cuenta que su elección dependerá de ellos. Y mientras el prota se emociona, no esperaba que la puerta estuviera en este lugar. El instructor indica que estarán según el orden del segundo examen, por lo que esperará en este lugar para que no roben nada más. El prota escucha esto mencionando que entonces será el último al entrar. En eso, mientras uno de ellos se ríe, cuenta que tomará el más valioso. En eso René pregunta qué escogerá, a lo que Adele le dice que cogerá un artefacto, pero pensando se pregunta si quedará uno, ya que sabe que todos escogerán lo mismo. Así mientras van entrando de uno en uno, vemos que el peli naranja sonriendo obtuvo algo muy bueno. En eso el prota observa mencionando que al parecer ya no queda buen artefacto, pero René llamando su atención le dice que llegó su turno, pero el prota le pregunta por sus estadísticas y René le dice que lo descubrirá una vez entre. Nuestro prota no comprende y la chica cuenta que los objetos en el lugar tienen una descripción, pero indica que algunos no lo tienen. El prota pensando cuenta que esos deben de valer nada. Observando la entrada se pregunta si eso será verdad. En eso mientras el doctor le dice que es su turno, lo observa detenidamente y pregunta si tiene algo que decir antes de entrar. Él pregunta si puede decirle el significado de los objetos que no tienen una descripción. El otro cuenta que eso es debido a que no saben exactamente qué es. Está preguntando si se refiere a que no conoce sus habilidades. El otro le da razón, indicando que alguno de ellos también podría ser objeto de maldición, por lo que no lo aconseja que lo tome. Y dicho esto, pide que ingrese mencionando que ya no les queda tiempo. Y nuestro prota entiende preguntándose qué debería de hacer. Así momentos después, este ingresa al interior y observando todo el lugar iluminado, espera que no pase nada malo.
En eso de repente observa una entrada y tras llegar al lugar observa que en el interior están todos los artefactos y mientras se sorprende por lo fabulosos que son, menciona que este le es muy favorable por lo que verá su descripción y así mientras observa sus características de la lanza colmillo gemelo, nuestro prota se sorprende ya que no esperaba que fuera tan bueno. Así mientras va viendo las características de los artefactos, menciona que algunos no son compatibles con su elemento oscuridad por lo que no le interesa, pero en ese momento algo llama su atención y viendo su biografía se sorprende ya que este objeto da recuperaciones y asistencia al portador, y que de paso está enlazada de por vida con su portador. Mientras el prota deduce cuenta que este artefacto debió de tomarlo Baltan, el codicioso. Así mientras va pensando en los objetos de su novela, cuenta que probablemente ya no quedan buenos artefactos en el lugar. Y eso mientras va recordando algunos artefactos, observa que todos ellos ya fueron tomados. Y tomándose de la cabeza, no puede creerlo, pero pensando se pregunta de qué otra cosa debería tomar. En eso observa un artefacto mencionando que tomará algo normal, pero en eso recuerda algo y sacando de la nota menciona que con esto podrá conseguir algo bueno. Así pregunta que le diga la descripción de la espada, pero la otra parte pide que pague para recibir la información y mientras le da la cantidad de pago, nuestro prota se percata de algo y mencionando que podría hacer algo primero. En eso pregunta por el pergamino, a lo que la otra parte pide que pague una cantidad mínima para información. El prota escucha esto y con una sonrisa indica que ya sabe cómo elegir su recompensa. Y viendo las cajas sin descripción menciona que verá su valor. Así mientras empieza a preguntar por el artefacto, a lo que la otra parte pide que pague una moneda de oro. Adel escucha esto mencionando que no perderá nada con averiguarlo. Así mientras hace su pago se entera de que esta cosa trae desgracia a su portador. Así mientras va verificando los precios de los demás artefactos, vemos que te suspira ya que no esperaba que esto no fuera tan valioso. En eso se pregunta por otro y se sorprende al ver que este tenía un precio muy elevado. Y mientras lo piensa cuenta que este le interesa bastante, pero en eso recuerda que le falta uno más verificar. Y mientras observa la caja repentinamente siente una gran fuerza. Sorprendido se pregunta de por qué siente esto, ya que es como si lo estuviera trayendo hacia él. Y viendo el collar cuenta que no perderá nada con verificarlo. Así mientras pregunta por el collar vemos que algo empieza a pasar y mientras el prota no comprende qué pasa, la otra parte pide que ofrezca un dios como pago. Esto sorprende a nuestro prota, ya que no esperaba que este fuera un objeto legendario, y mientras se alegra por su buena suerte, nota algo raro y se pregunta de dónde puede sacar un dios para ofrecerle, y viendo el collar se pregunta qué cosa verdaderamente es. Sin perder el tiempo empieza a embullir maná, pero tras pasar el tiempo nota que no pasó nada de normal, y mientras maldice se pregunta cómo debería de averiguar sus características. En eso mientras va escribiendo en la nota pregunta que le diga el dios que está relacionado con el collar, pero la otra parte pide que haga su pago para saberlo. En eso el prota se pregunta varias cosas comentando que solo debería de rendirse, pero levantando la caja cuenta que por ahora solo lo tomará ya que sabe que esto vale más que todo lo que está en el interior. En eso abre su panel de estado y observa que no pasó nada tras tomarlo. Así mientras pasa el tiempo en el lugar vemos que momentos después sale y el instructor se pregunta por el collar. El prota cuenta que optó por llevar un objeto sin descripción, a lo que el otro lo recuerda que ya le advirtió los problemas y nuestro prota pide que no se preocupe mencionando que él está al tanto. El otro comprende, pero nuestro prota siente que al parecer lo odia un poco y hecho esto el instructor pide continuar ya que confiará en él. Así pide a todos que cuiden los artefactos ya que será como una vía extra para ellos. Y mientras el prota observa a los compañeros cuenta que sabe que todos ellos se convertirán en grandes demonios en un futuro, por lo que recibirán mucho apoyo e inversión. Indica que le gustaría tener todo ese apoyo, ya que con eso podrá sobrevivir en este lugar. Y terminando esto, se despide mencionando que lo esperarán en la ceremonia de ingreso. Y momentos después, el prota pide regresar a los dormitorios, pero en eso alguien lo toma de la espalda y con una sonrisa se disculpa si lo está molestando y estrecha la mano presentándose como Baltan, mencionando que hizo una buena pelea. El prota también se presenta pensando y cuenta que aprovechará esa oportunidad para acercarse a los herederos. En eso repetidamente siente algo y observando al compañero nota que está totalmente emocionado. Y mientras maldice a este maniático se pregunta por sus planes, ya que recuerda que a él no le interesan las personas débiles y que solo muestran sus celos a oponentes mucho más fuertes. En eso nos cuenta que una vez él estuvo a punto de eliminar al protagonista, pero tras ver su potencial decidió perdonarlo para pelear más adelante y que en resumen este es un lunático obsesionado con las peleas. En eso mientras va haciendo el apretón de manos, Adel se pregunta de por qué se fijó en él si habían otras personas más fuertes. En la prueba, mientras usa su habilidad de transferencia, vemos que se pone a sus espaldas sorprendiendo al compañero. Y hecho esto pide parar comentando que quiere ir a descansar, pero para sorpresa del otro suelta una gran risa y observándolo ardientemente, cuenta que quiere pelear con él hasta que uno de ellos dos llegue a morir.